Amén y amén. Gracias. Bueno, también estamos grabando estos videos en HD para subirlos a YouTube y luego más tarde pues tener esa comunicación con ustedes extendiéndonos en las redes sociales, que ahora sí son una bendición. Mira, ¿qué significa el favor o la bondad de Dios? Una ocasión yo escuché a un gran predicador decir: yo voy a hablar del favor de Dios. Y yo dije, bueno, ¿qué significa el favor? Y empecé a meditar, y en la palabra habla mucho del favor de Dios. ¿Tienes el favor de Dios? Estás bendecido. Amén. Si Dios te quita su favor, cuidado, más vale que lo busques. La palabra, por definición, de favor o bondad de Dios significa el deleite que Él tiene. ¿Sabes que Dios se deleita contigo, hermano? Sí, se deleita. Tener el favor del Señor significa que el Señor mismo, el Creador, está de acuerdo con la persona a quien le demuestra su bondad. ¿Sí? ¿A quién le haces tú un favor? A alguien con el que estás de acuerdo, a alguien que tú quieres. Pues mira, en la diapositiva vemos la construcción de grandes civilizaciones, de grandes edificios, y yo creo que todo esto se hace por la fe, las obras por la fe. Bueno, pero si no está el favor de Dios, ¿cómo va a estar la bendición? Y vamos a ver el favor de Dios. Déjame darte una enseñanza en el Antiguo Testamento. Cuando busco la palabra favor, es muy parecida en hebreo a Yanán. Hanán es ser misericordioso considerando favorecer. Es decir, alguien que es misericordioso pero con favor, ¿no? Es alguien que favorece. La acepción más fuerte de Hanán en el hebreo bíblico es perdonar o mostrar misericordia. Lo podemos encontrar en el Salmo 37, 21 como una generosidad. Hanán también dice una generosidad, un regalo del corazón de Dios, ¿no? Sobre todo es Dios la fuente de ese favor. Oye, ¿te acuerdas de Abraham? Abraham, que es llamado por el Señor para salir afuera de su tienda, levantar los ojos al firmamento y mirar las estrellas, y el Señor le dice: ¿puedes contarlas? Él dice: pues es imposible contar. Ahora ni con el telescopio Hubble, que tiene una resolución importantísima para ver el universo no visto. Ahora en el siglo XXI podemos ver maravillas de la creación. Yo no sé cómo algunos pueden decir que no existe Dios cuando vemos toda esta gama cósmica de gloria de Dios, ¿verdad? Y Abraham ve las estrellas y no las puede contar, y viene el favor de Dios sobre un hombre que residía en Babilonia, un hombre común. Viene el favor y Dios le dice: haré de ti una nación grande. Amén. Y te bendeciré. Amén. Y por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Y ves esas estrellas? Pues así será tu descendencia. ¡Wow! Ese es el favor de Dios, ¿verdad? El Yanán de Dios, el favor de Dios en el Antiguo Testamento, pero lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Oh, yo tengo una Biblia y yo siempre voy a predicar todo el consejo de Dios, el Antiguo y el Nuevo. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, y es necesario conocer la Biblia. Te invito a que la estudies, sí, no solo que la leas, sino que te metas en ella. Jesucristo, bendito sea el Señor. ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. Él dijo, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Bueno, en el Nuevo Testamento ya no aparece la palabra hebrea de Hanán, favor. Ahora aparece la palabra yaris, que es en el griego del Nuevo Testamento misericordia. Yaris, misericordia. No se usa con mucha frecuencia en sí, sino que generalmente
va interpretando los pasajes del Antiguo Testamento. Yaris se refiere a la palabra gracia. Es decir, hace un momento Rosy decía favor inmerecido de Dios. Realmente todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Dios extiende su mano benéfica, su bondad en su tiempo preciso y nos bendice para que nosotros podamos prosperar, podamos estar contentos con la vida, podamos decirle, Padre Santo, gracias por lo que me has dado. Sea una familia, ¿cuántos bendicen a Dios por su familia? Amén. Sea, ¿verdad?, la salud. ¿Cuántos bendicen a Dios por la salud? ¿Cuántos bendicen a Dios por la economía? Porque nos da de comer y nos da para pagar las cuentas. Bendito sea. Eso es el favor de Dios. Yaris, en el Nuevo Testamento, incluye la idea del poder divino que habilita al hombre a fin de que pueda vivir una vida sana, una vida moral. Yaris es misericordia. Así que ya te dije, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparece el favor de Dios. Vamos a adentrarnos un poco más. En la Biblia aparece un personaje que se llama Job. Job, tú sabes la historia terrible, tremenda, conmovedora, ¿verdad? La enfermedad, el padecimiento que sufre Job, a pesar de ser un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que amaba a Dios. Así que yo quiero darte buenas noticias. Si estás pasando una prueba, soporta la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque será recompensado. Mira, Job trabajaba, tenía mucha prosperidad, mucha bendición, sus hijos, su hacienda era de miles de ovejas, de camellos. Era un hombre próspero, pero siempre fue recto, honesto, íntegro. Fíjate que en eso aparece el ángel malévolo, el ángel maligno, Satanás. El Señor lo reprenda, alguien diga amén, amén, ¿verdad? Y aparece en medio de los ángeles de Dios, seguramente disfrazado, porque ni los ángeles lo conocieron, pero Dios todo lo sabe. Aleluya. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes de rondar la tierra? Y Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Cómo es íntegro? Y entonces Satanás empieza a decirle, porque le has dado todo, lo has rodeado de favor. Entonces le dice, pero déjame tocarlo y vas a ver si no te blasfema. Y entonces el Señor le dice, adelante. El Señor, seguro de la integridad, de la fidelidad de Job, permitió eso. Y entonces vienen las pruebas de Job, la enfermedad, la esposa lo maldice, se acercan los amigos, pues esos amigos que tenían la concepción de que estaba enfermo porque había hecho algo malo. Y no es así siempre, hermanos. Aquí podemos encontrar una persona íntegra que pasó sufrimientos. ¿Y quién más fue tan íntegro que también pasó sufrimientos? Nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Y Él no tuvo pecado, porque antes los judíos relacionaban, está enfermo, le va mal, tiene problemas, es porque hizo un pecado, es un pecador. No, hermanos, no siempre es así. Puede ser que sí haya un juicio, pero no siempre es así. Ahí está la vida de Job, la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero está Job con sus amigos y les dice en Job 29, 1 al 5, lo voy a leer aquí en la Biblia. Es muy interesante que tengas tu Biblia y escucha con atención. Y reanudó Job su discurso y dijo, ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, y a su luz caminaba yo en las tinieblas, como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda. Ojo, aquí aparece la palabra Yanán. Cuando el favor de Dios estaba sobre mi casa, cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo, y mis hijos en derredor mío. Mira, quiero que sepas esto.
Cuando Job perdió a sus hijos, perdió a sus bienes, supo él que había perdido el favor de Dios. Pero ahora bien, yo quiero que entiendas esto. Job tenía remembranzas de lo que había pasado en su vida. Pero, ¿cómo actuó el favor de Dios en la vida de Job? Mira, aquí dice, Dios velaba sobre Job. ¿Está velando Dios sobre tu vida? Pídele que vela, que Él sea un vigilante de tu vida. Los ojos del Señor estaban todos en los días de Job, gloria a Dios. Dice, cuando la lámpara de Jehová brillaba sobre su cabeza, qué precioso, la lámpara de Dios. Dice, cuando el Todopoderoso estaba en su tienda, allí es cuando recibió el favor de Dios. Y dice, cuando sus hijos estaban alrededor de él. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero fíjate, Job entendió que cuando estaban los problemas, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, de veras, pobre Job, de veras, a veces me dan ganas de llorar, pero Satanás es tan malo, que Dios permitió, fíjate, que lo tocara. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder lastimar a un hombre íntegro. ¿Cuántos de ustedes, caminando en lo que es la integridad, hemos sido lastimados por alguna persona, alguna enfermedad? Ahora, no digo que seamos perfectos, aquí nadie es perfecto. Esto no es el cielo, pero buscamos agradar a Dios en todo tiempo. Ahora, ¿cómo actúa el favor de Dios en la vida de los creyentes? ¿Quieres que te diga? ¿Cómo es que el favor de Dios actúa y cómo puede ser que tengas el favor de Dios? Yo creo que al estar viendo este video dices, yo quiero ese favor de Dios, lo necesito. Pues dices bien, porque todos lo necesitamos. Primero, toma en cuenta que es una bendición suprema, superior, magnífica, infinita, una bendición tener un sumo sacerdote a favor de nosotros. Esto es lo que tiene el creyente en Cristo Jesús. Un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Es decir, es un sacerdote perfecto que intercede. ¿Cuál es el oficio de Jesucristo hoy día? Algunos dicen, ya se fue al cielo, ya se sentó en el trono, ¿y qué va a hacer? Esperamos su venida. Pero mientras, ¿qué hace Él? ¿A qué se dedica Él? Dice la Biblia que intercede por nosotros. Y quien tiene a Cristo como intercesor, tiene el favor de Dios. ¿Cómo de que no? Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Cuando un creyente se pone a interceder, está haciendo un oficio sacerdotal. Ahora, Cristo Jesús, no se diga, Él intercede por nosotros, así que es una bendición tener un sumo sacerdote a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén allá en casa? Gracias a Dios siguen incorporándose, hermanos, a oír esta palabra, ¿verdad? Dice Hebreos 4, 15 y 16, este versículo es fundamental. Yo en mi Biblia lo tengo subrayado. Tienes que aprender esto. Mira, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos a Él, pues, confiadamente, al trono de la gracia, al trono del favor de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Yo me acerco a Cristo todas las veces que pueda. Me siento enfermo, me hinco, oro y Él me sana. Me siento con una deuda, me hinco, oro y me tranquiliza, y al rato, al poco tiempo, me da el trabajo para recuperarme económicamente. Tengo un problema con un hijo, oro, hablo con él y con ella y se solucionan las cosas. Hay mucho que dice la Biblia en versículos a favor de Dios. Había una tribu, la tribu de Neftalí. Neftalí significa mi lucha, en hebreo, Neftalí. Neftalí le dijo saciado de favores. Cuando allí en Deuteronomio Moisés bendice a las tribus, le dice saciado de favores. Amén. Yo declaro que todo aquel que ama a Jesucristo, desde aquí, desde el Salón de Discípulos Manantiales de Vida, son saciados de favores de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Saciados. ¿Sabes Amén. Lo que es saciado? Cuando te sientes más que suficiente, lleno. Dice Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Fíjate qué bonito. Ahora, también en la vida de Esther, aquella muchacha judía, muchacha común, era parte del harén del sultán de ahí, ¿verdad? Llegó a ser la reina de Persia. ¿Por qué? ¿Por qué una muchacha común judía, una esclava, ¿verdad? Tomada de ahí, de miles de esclavas, llegó a ser la reina de Persia? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por el favor de Dios. Amén. Dios te puede prosperar, Dios te puede levantar, Dios nos puede ayudar, Dios nos puede consolar, y ese es el favor de Dios. Dice Esther 2:15, cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Mira, hubo un concurso de mujeres bellas para ver cuál iba a ser la nueva esposa de aquel sultán, de aquel hombre oriental, aquel rey. Y había muchas, y hay muchas mujeres bellas, preciosas, pero aquí lo que cuenta es tener el favor de Dios. Esther dice, ganaba el favor de todos los que la veían, es decir, no solo del rey, sino de todas las que la llevaron a ese ascenso, porque estaba con ella el favor de Dios. Te bendigo, hermana. Amén. Que el favor de Dios esté contigo, con tus hijas, con tus hijos, allá en casa. Ahora, recuerdan, Job ya lo dijo, que él remembranza ese cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Qué bonito que él se acordaba que el favor de Dios era el que lo levantó. El Salmo 5:12, mira cuántos versículos, yo aquí los apunté, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo, lo rodearás de tu favor. Fíjate que aquí el favor de Dios aparece como un escudo, rodeado, y yo levanto en el nombre de Jesucristo un muro de escudos para cada familia que se sintoniza con nosotros cada domingo. Dice el Salmo 35, si estás en una prueba, pues este versículo es muy poderoso para levantarte. Dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Sí, puede haber ahí un juicio del Señor, pero luego viene su misericordia. Bueno, continuamos con estos, por ejemplo, cuando dice, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias. ¿De qué te rescata el Señor? Salmo 103, 4. ¿De qué te rescata? Del hoyo. Y te corona. ¿Te puedes imaginar que Dios le digas, Padre, en este momento, por favor, necesito esa corona? Corona mi cabeza, Señor. Amén. Quizá no lo merezco, pero aquí están mis sienes, mi cabeza, para que me corones, no de oro, ni de plata, ni de joyas preciosas como las coronas de los reyes en la tierra. No, coróname de favores, coróname de misericordias. Amén. Amén. Alguien diga así por esta palabra profética. Dice Proverbios 12a, el bueno alcanzará el favor de Jehová. Dile a Dios que te haga bueno, como han cantado nuestras hermanas hoy en la mañana. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Hechos 2:47 en el Nuevo Testamento dice que ¿qué hacían los cristianos de la iglesia primitiva? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjate, teniendo el favor con todo el pueblo. Todo el pueblo conocía que eran hombres buenos, transformados, daban buen testimonio de sí, ¿verdad? Y tanto así que dice el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ay, disculpen ustedes un poquito de cambio de clima, pero a veces me afecta un poco, pero estoy sanado en el nombre de Jesús. Amén. Por el favor de Dios. Ahora, Pablo era un siervo de Dios. Y por ahí una ocasión platicando con unos hermanos amados pastores, yo les tuve que decir, mira, por causa de este ministerio profético, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Así les dije. A veces uno tiene que decir las cosas como son y como van. Y hay gente que no le agrada que pues uno tome decisiones a favor de Dios y no del hombre como ellas o ellos quieren que se hagan las cosas. Pues no. Pastores que son manipulables, pues allá ellos, lo siento hermanos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un siervo de Cristo muchas veces no va a agradar a los hombres, y eso Pablo lo experimentó, y sin embargo siempre estuvo el favor de Dios. Déjame darte otro ejemplo del Antiguo Testamento que a mí me conmueve. Muchos están buscando ahorita en este momento que nos oyes, amigo, amiga, el favor de Dios, ¿sí o no? Sí, o sea, pues es la verdad, yo quiero el favor de amén. Dios, necesito el favor de Dios. Y la primera pregunta, ¿cómo puedo conseguir el favor de Dios? Bueno, ya vimos bastantes versículos bíblicos, pero ahora voy al libro de Malaquías 1:8. El pueblo, en tiempos de Malaquías, que ya se había construido el segundo templo, el pueblo buscaba el favor de Dios por medio de sus ofrendas, ¿no? Y bueno, pues ellos sabían que dando a Dios lo que es de Dios, pues va a venir el favor, ¿no? Lo malo del pueblo es que traían a Dios lo enfermo y lo mutilado. Entonces, Dios reprende al sacerdocio, primero, no directamente al pueblo, sino al sacerdocio, a los que estaban recibiendo lo enfermo y lo mutilado. Malaquías 1:8, ve usted. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea, el pueblo escogía, a ver, pues llévenle el cordero, pero el tuerto, el ciego. Cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? Fíjate la pregunta de Dios.
¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Mira, cuando en ese entonces una persona se presentaba delante del gobernador, le llevaba un presente. No podía presentarse con las manos vacías. ¿Por qué? Porque del gobernador sale la decisión de bendecir. Entonces, dice, ¿vas a presentar el animal ciego, el cojo, lo desechado al gobernador? ¿Se agradará de ti? Y dice el Señor Dios de los ejércitos, Malaquías 1:9, aquí quiere llegar, Malaquías 1:9 dice, ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? ¿Con tal ofrenda de vuestra parte os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Está bien claro. El pueblo buscaba el favor de Dios por medio de las ofrendas, pero lo malo era que le traían a Dios lo enfermo, lo mutilado, y Dios exhortó a los sacerdotes por recibir esas ofrendas. Y el pueblo perdió el favor de Dios porque las ofrendas mutiladas que le presentaban pues eran desagradables, ¿no? Era una degradación para Dios. Entonces Malaquías es alguien que pone el orden, ¿verdad? ¿Cómo traes los ciegos, lo que te sobra, los cojos, los enfermos? Y entonces eso no les permitía ver o mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios pide lo mejor de nosotros. Mucha gente quiere prosperar y la verdad es que pues no se ponen las pilas en ese sentido. Mira, ¿qué pasa? Alguien se ha de preguntar cuando llega la calamidad a una nación. Mira, cuando las Torres Gemelas allá en el 2001 se cayeron por un atentado terrorista de parte de los grupos de Al-Qaeda, esos grupos terroristas musulmanes, ¿verdad? Secuestraron unos aviones y tiraron las Torres Gemelas en Nueva York, rompiendo todos los estatutos de seguridad. Mandaron un avión al Pentágono, donde está la sede militar de la nación poderosa de Estados Unidos. Y después de eso, ¿sabes qué hubo? Hubo un luto nacional con Biblia en mano. Cuando llega una calamidad a una nación, es tiempo de buscar a Dios y su favor. Cuando llega una calamidad a una familia, que empieza a haber problemas muy graves, muy fuertes, es tiempo de buscar a Dios y su favor. Cuando una persona tiene una calamidad, un problema grave, es tiempo de buscar el favor de Dios. Y si eso pasa es porque se perdió el favor de Dios. Algunos dicen, ¿por qué le pasa esto a Estados Unidos, la gran nación? ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron de Dios. Sacaron a Dios de las escuelas. Antes se oraba en las escuelas estadounidenses. Todos los días el maestro llegaba y oraba con los niños. Y sacaron a Dios de las escuelas. Cuando le preguntaron a la hija de Billy Graham qué opinaba, por qué le pasaba esa calamidad, les dijo, porque están autorizando el pecado. Están autorizando los sacrificios de los niños no nacidos. Están quitando de las escuelas la oración. Están yéndose por los malos caminos. ¿Cómo no se va a perder el favor de Dios? Entonces es el momento cuando nosotros sentimos, ¿no? Nadie nos los tiene que decir. Nuestro corazón sabe si tenemos o no el favor de Dios. Yo sé si tengo o no el favor de Dios. Usted lo tiene porque tiene una conciencia. Entonces, cuando llega una calamidad, ¿qué espera Dios? Que nos humillemos, que le pidamos perdón y que busquemos su favor. De verdad. Buscadme y viviréis, dijo el Señor. Ahora, en el Salmo 21 dice que el Señor te responda en el día de la angustia.
Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Amén. Alguien está recibiendo bendición allá en casa. Gracias por sus vidas. Pueden ver el video diferido para que lo vean completo y usted va a recibir el favor de Dios. Yo le profetizo en el nombre del Todopoderoso que el que vea este video va a cambiar, va a transformar algo en el corazón de su vida, hermano, como lo hizo conmigo antes de presentarme aquí delante de ti. Te profetizo que el que vea completo el video va a entender la magnitud de recibir el favor de Dios. Salmo 22, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Salmo 23, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Salmo 24, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Alguien diga amén. Amén. ¿Verdad? En Daniel 9:13, cuando Daniel se pone a interceder por las calamidades que le habían venido al pueblo de Israel, que estaba cautivo en Babilonia. Daniel 9:13 muestra cómo oró Daniel. Por eso te digo, si viene la calamidad, hay que buscar al Señor con todo el corazón. Amén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Entonces otra vez la revelación, Daniel dice cuál era la causa de la calamidad, que no buscaban el favor de Dios. No, cuando tú pides una petición, acuérdate que dices por favor, por favor. Esto es algo que Dios espera de nosotros, buscarlo. Inspírate en buscar a Dios. Te sigo con la Biblia. Tengo unos minutos para decirte uno de mis salmos, de veras, que siempre que estoy en algún problema, el Espíritu Santo lo trae, te lo recomiendo. Salmo 103, los primeros versículos, con eso tienes para recibir el favor de Dios. Dice, bendice, oh alma mía, a Jehová. Ojo, aquí el salmista no está diciendo directamente bendigo a Jehová, no. Está hablando a su alma, en hebreo su nefesh, su alma. Todos somos un alma, tenemos un alma. Y le dice, bendice, nefesh mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay gente que estuvo desahuciada y de repente es levantada y luego se olvida. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Hace rato te decía, yo quiero una corona de las manos del rey, pero no quiero esa corona de oro, de plata, de diamantes, de lápiz azul y de esmeraldas. No, la que se ponían los reyes era un adorno sobre su cabeza. No, yo quiero una corona de favores, una corona de misericordias. Aleluya, el que sacia de bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando Dios cambia tu boca y empiezas a bendecir en lugar de maldecir, va a empezar a suceder algo bueno para ti. Te vas a rejuvenecer como el águila. Ya he hablado yo aquí de cómo es que las águilas se rejuvenecen, otro día lo hablo. Y dice el Salmo 5:12, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Déjame hablarte otro poquito más de Abraham. Un hombre que fue muy favorecido de Dios, de verdad que fue favorecido. En Génesis 15:1, después de que Abraham tuvo una victoria
con un ejército, creo que eran 318 hombres, ahora sí que como los 300, una victoria sobre reyes, tremendos ejércitos. Abraham tomó el diezmo de los despojos de esa guerra y los entregó. Y después de estas cosas, dice Génesis 15:1, que después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces Dios lo escudó, Dios lo bendijo, y después de esto Dios le dice: yo voy a ser tu protección. La vida y la fuerza son resultados del favor de Dios. Pablo, como decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Y cuál es tu todo? Todo es todo. Todo lo que puedas hacer según tus fuerzas. En medio de problemas, de persecuciones, el apóstol sabía que el favor de Dios lo iba a librar. Y les escribía cartas a los filipenses desde la cárcel, cartas de gozo, porque él sabía que Dios lo iba a sacar de la cárcel. En medio de los problemas, al final de su vida, ahí en segunda de Timoteo 4:17, ya cuando Pablo está anciano, ya está al final de su vida, le escribe al discípulo, el joven, le dice: mira, fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo entendió en su vida el favor de Dios. Ahora, inicialmente de este mensaje hablábamos de Job. ¿Cómo era Job en su prosperidad? Cuando Job dijo: en aquellos días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba en mi tienda. Quiero que sepas esto. ¿Cómo era Job en la prosperidad? Job 1:8 nos muestra lo que te decía. Está el Señor, y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque ninguno hay como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:9. Y le dice el diablo, dicen que el diablo más sabe por viejo que por diablo, el Señor lo reprenda. Le dice el diablo al Señor: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra. Mira, Satanás quería probar. Satanás ya quería atacar a Job desde antes. Ya lo había probado tocar antes de platicar con Dios. Y quería atacar a su familia y todo lo que tenía, pero no pudo. Satanás no pudo porque Job en ese entonces tenía el favor de Dios. ¿Y cómo era el favor de Dios? Le dice: vallado alrededor de Job en su casa. ¿Qué es un vallado? Es una valla, una cerca que el diablo no podía pasar. Quería meterse del otro lado donde estaba Job, su familia, sus bienes, su prosperidad, su salud, la bendición, y no podía porque había un vallado alrededor de él. Te profetizo que ese vallado también es para ti y para mí. Ese vallado de Dios, esa protección divina es para usted y para mí. Busquemos a Dios de todo corazón. Pero también el propio diablo le dice: has bendecido la obra de su trabajo. ¿Tienes un trabajo? Dedícaselo a Dios. Hazlo
como para con Dios, no para los hombres. Sí, amén. Y Dios bendecía la obra de su trabajo. Y dice el diablo que Dios le aumentaba sus bienes. ¿Quién es el que aumenta nuestros bienes? El Padre Celestial. Y el diablo no podía, ¿no? Hasta que Dios le dio permiso. Por eso, hermano, hermana, que estás aquí, gloria al Señor Dios de los ejércitos. Pregunta: ¿cómo puedo obtener el favor de Dios? Solo hay una manera de recibir el favor de Dios, y es a través de la fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a través de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Porque todas las cosas fueron formadas por medio de Él y para Él. Jesucristo ya hizo todo el trabajo por nosotros. Todo el trabajo sucio del pecado, Él lo hizo, pero Él nunca tuvo pecado. El Todopoderoso nos buscó. A ti que me oyes, tú que me escuchas, Dios fue el que nos buscó cuando todavía éramos pecadores. Y esa búsqueda es el favor de Dios. Y luego envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, justa, santa, haciendo bienes, haciendo milagros, liberando a los poseídos por el diablo, trayendo misericordia a todas las familias que le buscaban. Y después de vivir esa vida perfecta, morir una muerte sustitutiva. Alguien en casa diga sustitutiva. Jesucristo me sustituyó. ¿Cómo no lo voy a amar? Oh, gloria a Dios. Ese favor incluye la abundancia de la provisión de Dios para cada necesidad, porque está escrito. Escucha bien, ya está escrito, y esto es imborrable, ¿eh? En todo el universo está escrito: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que hoy espera que Dios abra puertas para ti. Déjeme orar. Padre Santo, abre puertas donde ha estado la puerta cerrada. Shemahayaba Sabahaya. En el nombre de Jesús, con la llave de David, abre las puertas para cada familia aquí representada. El Señor te dice: espera mis bendiciones. El Señor te dice: espera mis bendiciones sobreabundantes, porque has confiado en mí, dice el Señor. Y yo no soy hombre para que mienta, dice el Señor, ni hijo de hombre para arrepentirte. Espera paz y provisión. En medio de las circunstancias negativas, viene la luz, la bendición, la ayuda, el consejo y el favor de Dios. Amén. Si tienes a Cristo, entonces tienes el favor de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde. Nos vemos el próximo domingo con el siguiente mensaje de poder para recibir el favor de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén.